Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy es viernes 27 de enero. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder, aquí por ATV+. Bueno, hay varios temas en la coyuntura interesantes e importantes para esta noche de viernes, que tienen que ver con los dos temas que están, creo que, concitando la atención de la mayoría de ciudadanos. Por supuesto, el que concita la mayor atención de los medios tiene que ver con el tema de la corrupción, de la mega corrupción de las empresas brasileñas. Y el otro tema que también nos preocupa es lo que ha estado ocurriendo con los huaicos, ¿no es cierto? Esta situación en la que el Perú vive de manera permanente durante décadas. Es lamentable que siempre lleguemos al mismo mes de enero y siempre ocurra lo mismo, y siempre tengamos desgracias y siempre tengamos problemas como los que hoy estamos padeciendo. Claro, quizá esta vez, quizá en esta oportunidad, el padecimiento, la preocupación es mayor. Las imágenes que ustedes han visto en ATV durante el día y las que vemos en todos los medios y en las redes sociales son de desolación y un enorme impacto sobre las carreteras, sobre las ciudades, etcétera, ¿no es cierto? Pero para hablar del primer tema, por supuesto el tema de la corrupción o de la lucha contra la corrupción, hemos querido invitar esta noche a una personalidad, a un analista político. Él ha sido vicepresidente de la República, ha sido también representante en el Congreso, ha sido canciller de la República también, y es alguien que estudia la política local e internacional con mucha agudeza. Y por eso hemos querido, para esta noche de viernes, quizá usted en su casa con sus hijos, está usted, señora o señor, en el programa, darles un contexto, una perspectiva, darles a ustedes más información y más análisis que lo que normalmente podemos quizá entregar. Y hemos por eso invitado esta noche a Francisco Tudela para que nos acompañe. Sin más preámbulo, vamos a conversar con él. Pancho, buenas noches, gracias por acompañarnos. Alfonso, gracias por la invitación. El escándalo de las empresas brasileñas, donde está Odebrecht, OAS, Camargo Correa y otras más, sacude todos los cimientos de la institucionalidad en el país. Por momentos falta claridad para encontrar en realidad cómo es que este grupo de directivos concibe una operación de esta naturaleza en Brasil, en Suiza, en Estados Unidos, construye un aparato institucional de corrupción y entonces avanza de una manera sin precedentes en América Latina y en el mundo. Y entonces la pregunta que te hacemos, Pancho, y esto viene de varios gobiernos, 2004, 2015, ¿cómo se puede entender, cómo se puede, digamos, empezar por desbrozar los orígenes o los, digamos, cómo nace el problema de la corrupción y en esta circunstancia cómo es que nos hemos visto ahora envueltos en una coyuntura tan compleja? Bueno, yo antes de julio del 2006 escribí un artículo que trataba justamente sobre este tema y que advertía sobre este tema. El punto central es que con la llegada del Partido de los Trabajadores al poder en el Brasil, con Lula reelegido y luego con Dilma Rousseff reelegida también, se estableció una estrategia de penetración en América Latina apoyando a gobiernos que tenían el mismo signo ideológico, pero también aprovechando a esos gobiernos que se reclamaban o del socialismo del siglo XXI, o del chavismo, o del nacionalismo, aprovechando a todos esos gobiernos para colocar a sus grandes empresas internacionales. O sea, se produce una colusión ideológica, política, continental entre el gobierno del Partido de los Trabajadores, que ve la oportunidad por primera vez de exportar esta ideología
con el poder del dinero de las grandes corporaciones brasileñas. Y se produce una alianza en la cual colabora el Partido de los Trabajadores, usa las empresas para que las empresas financien a los políticos de esos países, entre ellos el Perú, y simultáneamente estas empresas encuentran un gran campo de acción económica y actúan sin escrúpulos en una combinación político-económica con un gobierno neomarxista. Suena increíble esto, pero es tal cual lo que ha descubierto la Fiscalía brasileña. Más aún, son varios escándalos. Hay algunos que son netamente brasileños, como el Mensalao. Esto es, Lula le pagaba a una bancada de la oposición entera un sueldo mensual, Mensalao, para votar a favor de los proyectos del gobierno y completar la mayoría absoluta que no tenía. Entonces, exactamente lo mismo que hizo Montesinos acá con los llamados tránsfugas, exactamente la misma figura. Luego vino el escándalo de Petrobras, en el cual se descubrió que un diferencial de la venta total de petróleo era desviado al Partido de los Trabajadores directamente, a la caja. Naturalmente, el secretario general del partido, el contador del partido, el tesorero del partido, están todos en la cárcel. Y luego estalló el escándalo Odebrecht y se descubrió que era un escándalo continental que abarca a toda América Latina con la excepción de la República de Chile. Ahora, entonces, lo que yo quiero decir, primera reflexión, es que este no es un fenómeno peruano. Estamos hablando de una mega corrupción sin precedentes en la historia de América Latina. En América Latina jamás se ha dado un caso de corrupción continental de esta envergadura. El Perú es una de las piezas de este rompecabezas, no es todo el rompecabezas. Incluso involucra a dos países africanos que son Angola y Mozambique. Y entonces, esto es muy grave, es usar la ideología para la penetración económica, es usar la penetración económica para financiar a los amigos políticos en esos países. O sea que no es solo un caso de corrupción económica empresarial en la cual la empresa paga una coima para conseguir un proyecto, sino que también la empresa está adelantando dinero para hacer política en el país donde Brasilia tiene interés de actuar apoyando a determinadas fuerzas políticas. Para mí esto es un escándalo sin precedentes. Eso era corrupción profunda que no solamente va a lo económico, a las obras, a los contratos, a lo empresarial, sino que abarca la política. pero tú, Pancho, has sido canciller de la República. Tú has representado al Perú y has estado inmerso en una serie de negociaciones internacionales. La pregunta es, ¿cuál es la relación que vamos a tener con Brasil a partir de que, según lo que tú señalas, del análisis que haces, entonces Brasil, como país, institucionalmente, de la mano con sus empresas brasileras, han concebido este modelo de corrupción empresarial, pero también política? ¿Cuál es la relación entonces con Brasil? O sea, la relación es magnífica y voy a decir por qué. Porque el Brasil ha reaccionado, ha procesado a Lula y a Dilma Rousseff. Ha encontrado no solo corrupción en ellos, sino corrupción en la combinación entre ellos y Petrobras entre ellos y estas constructoras, especialmente Odebrecht. Daría la impresión que los nacionalistas y las agrupaciones de izquierda que desempeñaban funciones públicas son las que han recibido dinero y el apoyo enérgico del Brasil. Porque acá hay dos temas que surgen de tu reflexión, y una es la corrupción por el pago de dineros ilegales para el favorecimiento de obras, y el otro es la intervención en la política nacional. Correcto. Vía el financiamiento de partidos, de movimientos, de revocatorias o de no revocatorias. O sea, aquí ha existido un festín de dinero proporcionado por estas empresas brasileñas, todas ellas, haciéndole un favor al gobierno del Brasil. O sea, el soft power, como dice Joseph Nye, el politólogo de
acompañado del poder duro, del hard power, que es el poder militar. El soft power es lo que permite la penetración, el modo de vida americano, etcétera, una serie de ventajas que se presentan como particulares al sistema político norteamericano. El Brasil tradicionalmente tuvo siempre, digamos, deseos de expandirse más allá de sus fronteras económicamente, cosa que no tiene nada de malo si es que es bien hecho. Pero no tenía la manera de superar la barrera lingüística y la barrera cultural. Siempre hubo dificultades en la relación, inclusive yo recuerdo hasta 1983, casi no había comunicación entre el Brasil y el Perú, a tal punto que el presidente Belaúnde hizo un viaje con una cañonera por los ríos de la Amazonía hasta llegar a la frontera del Brasil. Ya antes el general Morales Bermúdez había tenido una reunión con sus homólogos brasileños también en una cañonera. Pero el Brasil era un país distante para nosotros. El soft power lo proporciona la llegada del socialismo al siglo XXI al poder en el Brasil. El poder de penetración es vender el modelo brasileño que nos lo vendieron durante años como un modelo exitoso. Y toda la prensa peruana cacareaba de lo exitoso que era el modelo brasileño. Total, el modelo brasileño no existía, terminaron con inflación, terminaron con una moneda debilitada, con gigantescos escándalos de robo y corrupción, y con sus dos presidentes de los últimos 15 años procesados por corrupción. Entonces, claro, eso muestra la conjunción entre una ideología particular que va con el apoyo al chavismo, a Hugo Chávez y después a Maduro. Alrededor del 65% de lo que se vende hoy en la Venezuela quebrada procede del Brasil. El Brasil es el principal abastecedor de productos manufacturados, bienes de consumo de Venezuela. El Brasil ha intervenido en toda la obra pública de América Latina. El único país que parece haberse resistido es curiosamente un aliado tradicional del Brasil, que es Chile. Ahora, esto que tú señalas del modelo brasileño va a terminar siendo una copia, porque aquí vamos a tener a todos los presidentes encarcelados, si esto termina siendo como parece ser, según lo que han dicho, este juzgado de los Estados Unidos. No solo el juzgado de los Estados Unidos han tomado jurisdicción sobre el asunto porque una fracción de la corrupción brasileña pasó por la banca americana. Pero hay la banca de Hong Kong, hay la banca de Singapur, hay la banca de Liechtenstein, de Luxemburgo, de Suiza, etcétera, 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 de Panamá, de los paraísos fiscales. Eso lo van a saber, o lo saben ya, los fiscales brasileños. Y por lo tanto es en el Brasil donde debemos buscar la información para los procesos. La información americana nos abrió la tapa del desagüe y nos hizo darnos cuenta que sucesivos gobiernos habían sido objeto de las atenciones de esta colusión político-empresarial brasileña. Pero no es todo el panorama. El panorama completo lo tiene el Ministerio Público brasileño. Ahora, aquí en el Perú, tú has dicho al principio de tu intervención que daría la impresión de que estamos como en otra, ¿no? Hay otra dimensión, estamos mirando las cosas de otra manera. El análisis sobre este caso de las compañías brasileñas está puesto en otro lugar de importancia. La dirección está por otro lado, y más bien lo que da la impresión es de que se está distrayendo a la opinión pública. Yo quisiera hacer un análisis comparativo sin hacer juicios de valor. En el caso brasileño, el presidente de Odebrecht está en la cárcel. Los funcionarios de Petrobras están en la cárcel. Los presidentes están procesados. La colaboración entre el Ministerio Público brasileño y el Congreso brasileño que empezó las investigaciones es absoluta. Y se hizo con las personas detenidas. Y se hizo con las personas detenidas. O sea,
pasemos ahora a nuestra realidad. No hay colaboración entre el Ministerio Público y el Congreso. Eso, además, es público, no es una cosa que yo diga, ha salido en todos los diarios. No hay embargo preventivo sobre los bienes de estas compañías. O sea que se supone que pueden hacer lo que quieran con sus bienes, pueden vender sus activos, pueden sacar su dinero. Solamente hay un caso de congelamiento de cuentas. El embargo preventivo no implica que la empresa deje de operar. El embargo preventivo significa que la empresa no puede disponer de sus activos excepto para su funcionamiento normal, pago de sueldos, continuación de los proyectos. No puede sacar las cosas del país, no puede vendérselas a un tercero. Eso no lo hemos hecho. Ahora, ¿y por qué no lo hemos hecho? No lo sé, eso no me lo preguntes a mí. ¿Por qué crees tú? Yo dejé la política el año 2000 y no he vuelto a ella. Claro, pero tú estás mirando la política. Yo justamente aquí renuncié a la vicepresidencia porque simplemente los casos de corrupción hicieron insostenible mi permanencia en el gobierno, punto. Pero en este caso, tú estás viendo que esta situación de Odebrecht, digamos, comienza a desesperar e impacientar a la opinión pública porque la gente no ve resultados concretos. La Fiscalía dice que tiene un acuerdo secreto en realidad. La Procuraduría, ayer lo comentábamos acá, no está en relaciones adecuadas con la Fiscalía y en realidad esto parece que es una especie de negociación a puerta cerrada, a espaldas de los peruanos, sin que sepamos qué se está acordando ahí bajo ninguna circunstancia. Y en esa situación no hay decisiones que se toman tampoco para que la gente pueda decir, bueno, se está salvaguardando lo que yo he algún sentido, tipo de patrimonio. Yo estuve fuera del Perú 3 semanas y al regresar con mi familia, lo que noté era un desánimo generalizado. O sea, el escándalo por un lado, desánimo por el otro lado. La gente siente que no se está haciendo suficiente. ¿Eso qué va a traer como consecuencia? Bueno, debilita al poder político enormemente. ¿Al presidente Kuczynski? Claro, por supuesto. O sea, está en el interés del presidente Kuczynski actuar con la mayor energía posible en este asunto y estimular a los distintos actores, como son el Ministerio Público, la Procuraduría, el Congreso, el presidente Kuczynski ha dicho que es un poder del Estado, a que colaboren con la mayor velocidad posible. El presidente antes que huyan del país los responsables, antes de que las empresas liquiden sus activos, antes de que saquen sus capitales del Perú y sobre todo no pagarles indemnizaciones por cumplimientos de contrato o lo que fuese, mientras no se esclarezca cuál es el rol que realmente han tenido en este esquema de corrupción. ¿Cómo va a quedar la institucionalidad política que ya viene golpeada de muchos procesos en general, una desconfianza en la opinión pública? Bueno, hubo el escándalo de los Vladivideos que exhibieron una situación de corrupción que era atroz, era una cosa que nunca habíamos visto. Y eso permitió que fuerzas políticas alternativas llegasen al poder bajo el lema de que iban a moralizar al país, pero resulta ahora que los moralizadores están involucrados también en actos de corrupción. Y entonces eso genera angustia respecto al futuro del Perú, porque la democracia se basa en la alternancia en el poder entre fuerzas políticas decentes. Pero cuando el pueblo desconfía de la totalidad de sus fuerzas políticas, se produce una situación, yo diría, de pérdida de tensión moral y política. Pero le abres la puerta a los outsiders. Y 100%. Se abre la puerta al azar. Claro, es cualquier cosa. Gregorio Santos puede ser presidente, Antaro Humala puede ser candidato y cualquier, digamos, persona que tenga lo que sea cualquier persona que vaya contra el sistema diciendo que ellos son corruptos y él es la solución. Correcto. Por el solo hecho de decirlo,
ya tiene la atención y la confianza de las personas, porque Juan lo está diciendo. Los otros no lo han dicho. Porque aquellos que representan la institucionalidad han fallado. Bueno, pero a ver, lo que tú estás señalando, Pancho, es un escenario que es sin duda muy complicado también para la parte económica, porque pero es el escenario... ha dicho Alfredo Torne que vamos a crecer un punto menos, por lo menos, o sea, de 4.8 bajó a 3.3 y va a ver cómo puede hacer para lograr crecer, pero si las cosas siguen como están... No hay inversión pública, no hay inversión privada, se ha reducido significativamente. No hay proyectos mineros adelante, tampoco. Además hay un gran bloqueo político respecto a los proyectos mineros. Claro, hay una conflictividad latente en diferentes proyectos y minas que están operando. Correcto. Entonces, y no hay autoridad para poder ponerlos justamente a operar en este momento. La autoridad es corroída por la percepción de la corrupción. El ciudadano dice, ¿para qué voy a obedecer yo a una autoridad si me está robando? Si está robando al contribuyente. Todos los peruanos, los 28 millones de peruanos, pagan IGB sobre lo que consumen. Eso es el presupuesto. Pertenece a todos los peruanos. Entonces, si los peruanos perciben que sus fondos son mal utilizados y que además aquellos encargados de administrar sus fondos de alguna manera son influenciados o corrompidos por fuerzas extranjeras, sean estas empresariales o políticas, o esta combinación de lo político y empresarial, naturalmente la autoridad se desintegra, porque la autoridad, para ser obedecida, tiene que ser respetada, y para ser respetada tiene que tener integridad. ¿Cómo respeto yo a alguien que no tiene integridad? Entonces, y esto es un tema que toda la población lo percibe por una razón muy sencilla. Está en los noticieros todas las noches. Hoy está en las primeras planas de todos los diarios. Y yo diría que vende, ¿no? Porque creo que las personas pero si sienten algún tipo de atracción por la noticia y están viendo todo el día desfilar a ver cuál es la noticia nueva que se puede... Consumimos noticias. Eso es parte de la sociedad de consumo, no es solamente consumir productos, sino también consumir información. Y hay gente que consume información de manera compulsiva porque, en fin, tienen curiosidad. Y para eso están las redes, porque no solo son los medios, sino el rebote en las redes, las opiniones en las redes. En fin, tú has escrito un libro sobre eso, o sea que sabes mucho mejor que yo de qué se trata. Los impactos son importantes. Y los impactos son enormes. Y ahora son más interesantes porque los impactos permiten que justamente las personas conozcan de primera mano la información. Ya no tienes que seguir a un medio necesariamente, ¿no? Correcto. Las personas son la fuente de información, o los políticos son la fuente de información. O se accede a las fuentes mismas de información directamente. Ahora, para ir avanzando en la entrevista, Pancho, y robarte unos minutos más, yo quería tocar el tema de Trump. El presidente de Estados Unidos, en ejercicio ya, tiene, bueno, sin duda, una personalidad muy interesante, muy especial, una serie de planteamientos que en opinión de algunos son muy complicados, pueden ser el principio de una situación sumamente difícil para el mundo. Para otros es lo que se tiene que hacer, tomar la autoridad, ejercer la autoridad, y él está haciendo una serie de decisiones en las últimas horas que están demostrando que tiene aparentemente una dirección bastante clara. Clarísima. Uno entra al website de la Casa Blanca y está todas las órdenes ejecutivas, todos los memorándums presidenciales, las proclamaciones, todo lo que hace día a día, y es la ejecución de su programa, que también está puesto en la sección de temas en el mismo website. O sea, él ha hecho en 7 días una parte sustancial de lo que prometió en la campaña electoral. Entonces, claro, eso representa una verdadera revolución mundial. Hoy se ha reunido con Theresa May, la primer ministra de Inglaterra. Han coincidido en su percepción
de los problemas de sus países. Han invocado ese término que acuñó Churchill, que es la relación especial. La reina de Inglaterra ha invitado a Trump, Theresa May ha llevado una invitación de la reina Isabel II al presidente Trump para que vaya a Inglaterra. Y entonces, evidentemente, acá hay un fenómeno de sinergia que comenzó con el Brexit y ha continuado con la elección de Trump. ¿Por qué hay una sinergia? ¿Qué cosa pasó con el Brexit y qué reflejo tiene con Estados Unidos? Se agotan las políticas y entonces a partir del final de la Guerra Fría, o sea, a partir de la caída de la Unión Soviética en 1991 y el fin de la era Reagan, empezaron, sobre todo en la época de Clinton, a tomarse una serie de políticas de signo contrario. Se impuso la corrección política, o sea que había un solo discurso y quien no estaba de acuerdo con el discurso era un hereje y por lo tanto estaba fuera o se le ponía fuera de los medios o de cualquier lugar donde pudiera expresarse. Empezaron una serie de intervenciones internacionales usando el poder militar sin ninguna autorización del Consejo de Seguridad para imponer una gobernanza global, como se hizo en el caso del Kosovo con Clinton, como se hizo en el caso de Irak y Afganistán con Bush hijo, como se ha hecho en el caso de Libia, Egipto y Siria e Irak con el presidente Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton. El resultado final de estas políticas ha sido una catástrofe en el Medio Oriente sin precedentes desde 1919, cuando se disolvió el Imperio Otomano. O sea, Obama y Hillary han sido una combinación fatal. No solo ellos, esto viene desde el 99, en que empezó la guerra de Yugoslavia, o sea, la acción de los Estados, los bombardeos de los Estados Unidos contra Belgrado, etcétera, para desgajar al Kosovo de Yugoslavia, declararlo independiente y crear ahí un Estado kosovar musulmán. Luego una serie de alianzas internacionales difíciles y en casa una crisis económica que afectaba principalmente al proletariado norteamericano y evidentemente también al proletariado inglés, a quienes Hillary Clinton llamó en la campaña electoral a ese proletariado los deplorables. Pues bien, los deplorables, en el caso norteamericano, colocaron a Donald Trump en el poder y en el caso británico votaron por el Brexit y Inglaterra sale del esquema de la Unión Europea. La Unión Europea es el típico esquema de gobernanza mundial, que es lo que han buscado las anteriores administraciones norteamericanas. Es un sistema que ha asfixiado a Europa y que, si bien hay libre tránsito al interior de Europa, hay un arancel común, la imposición de políticas regulatorias, sociales, etcétera, es de tal magnitud que ha hecho quebrar a muchísimos estados, a todos los estados del sur de Europa para comenzar, y esta especie de estado de bienestar, este socialismo, es un socialismo que, como no le alcanzaban los tributos, se endeudaba. ¿Con quién? Con la banca internacional. Y entonces el socialismo europeo ha terminado trabajando para la banca internacional y generando unos déficits monstruosos. Inglaterra, ¿y la banca está feliz? No, si Marx saliera de su tumba y viera a los socialistas trabajando con los bancos y para los bancos, se metería un tiro. No, se suicidaría, volvería a la tumba, en el acto. O sea, los socialistas, como siempre, haciendo la finta. Haciendo la finta. Y entonces Inglaterra, que es un país con una tradición propia de gobierno representativo, de libertad económica, de un derecho además que es particular a Inglaterra y que es diferente al derecho de Europa continental, que es el common law y no el derecho romano germánico de Europa continental, finalmente decidió apartarse. Theresa May, en un discurso emblemático hace unas semanas, dijo que la razón por la cual salen es el libre comercio. O sea, no es el populismo. Es el libre comercio, conservar la constitución no escrita de Inglaterra, el common law, su derecho, y las instituciones inglesas, que son las que garantizan la libertad de la gente.
¿Cómo se enlaza eso con Trump? Es lo mismo. Trump, o sea, a Trump se le ataca con una serie de armas arrojadizas. El muro. Lo que nadie dice es que las administraciones anteriores han construido el muro, que hay 431 kilómetros de muro construidos. Que ya existen. Que ya existen, de Lima a Trujillo, ya está inmurado. Eso nadie lo critica, silencio sepulcral. El tema de la legislación para los inmigrantes ilegales es una legislación que está vigente. Que ¿No la ha impuesto Trump? No. Trump la está tal vez administrando con más vigor en este momento, pero el presidente Obama expulsó a 3 millones de inmigrantes ilegales de los Estados Unidos. Es el presidente que más deportaciones ha tenido en la historia. Ha deportado masivamente y nadie dice nada. ¿Y por qué no dicen nada de eso? ¿Y por qué no recuerdan lo del muro? Porque volvemos, así como en el caso de la corrupción, acá en el Perú, los enemigos políticos son más corruptos que los amigos políticos corruptos. Lo mismo ocurre con la corrección política. Si aquel que lleva a cabo estas políticas está insertado dentro del esquema de la gobernanza global, de la gobernanza mundial, que es patrocinado por lo que se llama el progressivism, que es toda una agenda que es compartida por la izquierda del Partido Republicano y por los demócratas, por los neoconservadores también. Entonces, este esquema, si uno está dentro de ese esquema, uno no es criticado. Lo que ocurre con Donald Trump es que ha confrontado directamente, así como una locomotora, al esquema del progresivismo. No digo progresismo. El progresismo es la ideología del culto al progreso. Hay un libro de Nisbet muy bueno, es creer que el hombre mejora tecnológicamente y económicamente con el paso del tiempo, cosa que es cierta, y creer que el hombre mejora en sí mismo solo por el hecho del paso del tiempo y del progreso, cosa que es falsa. El hombre es siempre el mismo, con sus mismas virtudes y defectos, su heroísmo y su cobardía. Pero la gobernanza global tiene una agenda, y esa es la agenda que el Reino Unido y los Estados Unidos en este momento se están llevando de encuentro. Y por eso es la crítica contra Trump. Esa es la verdadera razón de la enorme hostilidad contra Trump. Lo que la gente entiende es lo del muro. Lo que la gente entiende es qué horror, cómo se puede expulsar a los ilegales, tienen derecho a vivir. Pero la gobernanza global, que es la verdadera razón de la hostilidad, se basa, yo diría, en 3 ejes. El primero de ellos son las políticas ambientalistas, que Trump ha combatido frontalmente, para empezar con la autorización de los 2 oleoductos que vienen del Canadá y de Alaska, y que han hecho bajar el precio del petróleo hoy. O sea, cantidades de energía ilimitadas. El segundo punto de la agenda progresivista es política, esto es, que las ONGs participen del gobierno de los países. Esto no es nuevo. Ese es el objetivo final. Una especie de cogobierno de las autoridades electas con lo que el progresivismo llama las instituciones de la sociedad civil, que son las ONGs. Claro, nadie nos dice quién financia a las ONGs. Luego, la agenda de género. La agenda de las políticas sociales de individualismo extremo, el tema LGTB, etcétera, etcétera. Uno puede estar de acuerdo, uno puede discrepar, pero a lo que voy es que forma parte de la gobernanza, del concepto de gobernanza global. Y como a eso se opone Trump, entonces tiene una posición. La administración de Obama, de Bush hijo, de Clinton. Pero este gobierno ya no. Y entonces el vicepresidente hoy, el vicepresidente Pence, ha estado presente en una gigantesca marcha pro vida contra el aborto en Washington. El día de ayer, antes de ayer, el presidente Trump ha dado una proclama por escrito, una proclamación presidencial, y ha creado la Semana de la Libre Elección de la Educación de los Hijos. Esto se lleva de encuentro
al Teachers Union, al sindicato de maestros, que es uno de los sindicatos más poderosos de los Estados Unidos, como el SUTEP acá, frontalmente, porque ellos son partidarios de una educación formateada que tiene todos estos elementos de género, etcétera, que son tan discutidos hoy en el Perú en los textos escolares. El tercer nivel de la gobernanza global son las finanzas. Esto es la uniformización absoluta del sistema financiero y el control absoluto de todos los flujos de capital y todas las transferencias. Esto es un tema antiguo. Yo recuerdo al presidente de lo que vendría a ser la Superintendencia de Bancas y Seguros norteamericana, la Securities and Exchange Commission, cuando yo era estudiante en la London School of Economics, fue a dar una conferencia proponiendo esto mismo. En esa época la reacción de los profesores de esta universidad fue muy negativa. Y todo esto implica también uniformizar el gobierno global, es tener una sola forma de comercio global con redistribución. Consideran que la migración es indispensable y debe ser libre para igualar al mundo. El lema de los progresivistas es todos diferentes pero todos iguales. O sea, hacer un mix con toda la humanidad y eliminar, digamos, toda diferencia. Hay gente que piensa que eso está bien, hay gente como Trump que piensa que eso no está bien. Luego el tema del cambio climático es un tema central, entonces se detienen los proyectos como los 2 oleoductos que acaba de ordenar Trump que se ejecuten. Fueron detenidos por razones ambientalistas y luego el igualitarismo absoluto. Y entonces esta es una agenda de corte socialista, o sea, es un liberal socialismo que la agenda del progresivismo busca imponer en una agenda global al mundo y que el gobierno de los Estados Unidos ha venido ejecutando. El caso más terrible es el de Irak. Iba a ser un piloto, un modelo experimental de una democracia árabe que después se iba a aplicar al resto del mundo árabe. Mira tú cómo está hoy Irak, convertido en 3 países, destruido. Sunitas, islamistas sunitas al norte, islamistas chiitas al sur, kurdos en el noreste, y es un país que difícilmente va a recuperar nunca su unidad nacional. Ha sido destruido por el experimento. Libia ha sido destruida por el experimento. Hasta el día de hoy hay facciones que luchan por el poder. No había recambio, se destruyó lo que había sin tener un recambio. Y entonces estas políticas de gobernanza global, en algunos casos impuestas de soslayo, como en América Latina, o por el poder militar, como se ha hecho en el norte de África, en el Medio Oriente, o en Ucrania, o en los Balcanes, naturalmente ha dado resultados desalentadores. Y la población de los Estados Unidos es la que ha pagado todo este experimento. Se ha hecho con dinero norteamericano y han dicho basta. Muy bien. Pancho, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy interesantes tus reflexiones. Gracias por estar en Redes y Poder. Buenas noches, gracias. Amigos, vamos a ir a una pausa comercial breve y vamos a regresar para hablar de lo que está pasando en el país, lo que está pasando con el tiempo y también lo que puede pasar, que es quizá lo más interesante. Regresamos enseguida con más en Redes y Poder. Permiso.